¿Esto lo tiene en el sistema? Sí, el sistema tiene, los visualizadores tienen una herramienta, ¿de acuerdo? De medición donde tú trazas únicamente una línea. Puede ser la primera línea la línea que va entre los senos diafragmáticos y posteriormente trazas la línea cardíaca y te sale un resultado. Vamos a hacer como que el cálculo. Tenemos algunas cuestiones en las cuales podemos nosotros tener falsos positivos de cardiomegalia, ¿de acuerdo? Entonces, en aquellas proyecciones en donde existe una magnificación de la silueta cardíaca, como son las proyecciones en anterior posterior, aquellos pacientes que tienen rotaciones, acuérdense que la rotación lo podemos ver en una proyección midiendo la distancia, ¿de acuerdo?, de los márgenes internos de las clavículas con respecto a las apófisis espinosas, ¿de acuerdo? Y en aquellos pacientes en donde no tienen una inspiración adecuada, en donde no generaron un esfuerzo inspiratorio sostenido para la toma de proyección, parece que por elevación de los diafragmas, ¿de acuerdo?, podemos tener falsos positivos de cardiomegalia. ¿Okay? En aquellos pacientes que tienen una obesidad importante, podemos tener cojinetes grasos prominentes, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo ese cojinete graso prominente, esa grasa pericárdica, puede generar que tengamos una silueta cardíaca aumentada de tamaño sin necesidad de corresponder con propiamente el corazón, ¿de acuerdo? Sino el tejido graso adiposo que está adyacente al corazón nos genera ese aumento de la silueta cardiomediastínica, ¿de acuerdo? Aquellos pacientes que tienen líquido en el espacio pericárdico, ¿de acuerdo? Podemos llegar a también tener aumento de la silueta cardíaca sin necesidad de que este crecimiento sea secundario a las cavidades, ¿de acuerdo? Y en algunas condiciones morfológicas propias de los pacientes, como aquellos que tienen pectum excavatum, podemos llegar a tener también alteraciones en la medición del índice cardiotorácico. ¿Okay? ¿Qué otras condiciones médicas nos pueden generar ese agrandamiento aparente del corazón? Pues todo lo que nos genere una presión intraabdominal, ¿de acuerdo? Pacientes con ascitis, pacientes embarazadas, en donde la expansión pulmonar está condicionada, ¿de acuerdo? Por ese aumento en la presión intraabdominal podemos llegar a tener esos falsos positivos. Únicamente para recordar por qué se mide el índice cardiotorácico en una proyección PA y no en una AP. Lo que se busca al posicionar al paciente en una placa en PA es que el corazón, la silueta cardíaca, quede lo más cercano al detector, ¿de acuerdo? Y lo más alejado del haz de rayos X. Esto con la intención de que no tengamos esa magnificación por proyección, ¿ok? Al contrario de lo que sucede en un paciente que lo tenemos en una posición antero-posterior, el corazón va a estar más cercano a la fuente de rayos X y más alejado del detector. Y eso va a generar que exista esa magnificación de las estructuras. Entonces, teniendo en consideración eso, si nosotros queremos evaluar alguna estructura por medio de rayos X, lo mejor es acercarlo lo más posible al detector y alejarlo lo más que se pueda de las de rayos X para no tener ese tipo de magnificaciones. ¿Okay? Podemos jugar con eso, con ese conocimiento para generar imágenes que nos sirvan para diagnosticar. ¿Okay? La placa en antero-posterior vamos a tener esa magnificación y con las consecuentes características que ya sabemos, que es que los omóplatos entren en el campo pulmonar y tengamos una horizontalización de las clavículas. ¿Okay? En algunos casos podemos llegar a sospechar de una cardiomegalia, aunque sea una proyección en antero-posterior. Y esto aplica para pacientes pediátricos o pacientes adultos, ¿de acuerdo? Aunque no podamos nosotros medir de manera fidedigna un índice cardiotorácico y decir que el paciente tiene cardiomegalia de forma categórica, sí nos podemos dar una idea bastante clara cuando las cavidades, ¿de acuerdo?, están crecidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues principalmente cuando veamos que alguno de los bordes, principalmente el borde cardíaco izquierdo, genera un contacto con la parrilla costal. ¿De acuerdo? Eso va a ser un dato inequívoco de que el corazón está aumentado de tamaño.
La rotación, como les comentaba, nos puede dar alteraciones en el tamaño de la silueta cardíaca, ¿okay? Sobre todo rotaciones hacia la izquierda, en donde vemos que no hay una distancia igual entre los márgenes mediales de las clavículas con respecto a las hipófisis espinosas. Entonces son factores técnicos que nosotros tenemos que considerar al momento de querer evaluar un índice cardiovascular. Con mismo paciente, con rotación, sin rotación, vean cómo genera una alteración en la medición de la silueta cardíaca. ¿De acuerdo? Proyecciones también con una inadecuada inspiración. ¿De acuerdo? Ya sabemos que tenemos que contar los arcos costales posteriores para saber si está adecuadamente inspirado o no, ¿okay? Y que nos haga un descenso de los semidiafragmas. En pacientes que no hacen un adecuado esfuerzo inspiratorio, aparte de tener la elevación de los semidiafragmas, vamos a tener un ensanchamiento aparente de la silueta cardíaca. Recuérdense que también el parénquima pulmonar, al estar menos expandido, vamos a generar opacidades, ¿de acuerdo? Por acercamiento de las mismas estructuras vasculares y bronquiales que podemos tener un falso positivo como zonas de infiltrado cuando no lo son, ¿de acuerdo? Es muy importante la diferencia que tenemos cuando no se realiza una adecuada inspiración sostenida, ¿de acuerdo? Para la adquisición de eco. En este paciente vemos que está un poquito con un poco de sobrepeso. Lo que generamos es una aparente cardiomegalia secundario a esta opacidad que vemos aquí. ¿De acuerdo? Esto corresponde con el cojinete graso pericárdico. Entonces, si ustedes ponen un poquito de atención, podemos ver cómo podemos delimitar el margen cardíaco izquierdo, ¿de acuerdo? Y podemos seguir con una línea en donde esperaríamos nosotros que estuviera ese margen del ápex cardíaco. Sin embargo, en este paciente no podemos definir eso de forma adecuada porque tenemos esta densidad, esa suma de densidades hacia la punta cardíaca. Y eso está dado por la grasa que tiene este paciente en ese cojinete graso pericárdico. Entonces, si nosotros hacemos la medición, de acuerdo al índice cardiotorácico, lo ponemos acá o hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces es difícil delimitar en un inicio si esto es grasa o si es propiamente un aneurisma, por ejemplo, del ápex cardíaco del ventrículo izquierdo. Pues, poniendo otra vez un poquito de atención, vean cómo hay una densidad aumentada hacia la parte de acá, que corresponde propiamente con el músculo, de acuerdo, en la sangre que está dentro de las cavidades cardíacas. Posteriormente hay una densidad un poquito más baja que rodea a esa representación del músculo, y posteriormente tenemos esta otra densidad que no se asemeja a la densidad propiamente del miocardio. ¿De acuerdo? Entonces es como podemos ir tomando la decisión si esto es grasa o si es propiamente el crecimiento de la cavidad cardíaca. ¿De acuerdo? Pero en estos pacientes a veces es difícil poder hacer una medición adecuada del índice cardiotorácico. ¿Okay? Pacientes con condiciones morfológicas propias de la caja torácica también nos pueden dar alteraciones. En aquellos pacientes escolióticos, donde veamos curvaturas de la columna dorsal, podemos tener alteración también de la silueta cardíaca, y en aquellos pacientes que tienen pectum excavatum, donde prácticamente el esternón genera una compresión directa sobre el margen cardíaco del lado derecho, y no lo visualizamos como regularmente lo hacemos de forma parasalital, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que ustedes vean una radiografía y no pueden delimitar adecuadamente el margen cardíaco derecho, sospechen de que puedan tener el paciente una normalidad morfológica. ¿Okay? Siempre y cuando nosotros hayamos corroborado que esté en adecuada inspiración, que no está dotada la radiografía, ¿de acuerdo? Es uno de los datos que nos pueden ayudar para discernir si este paciente pudiera o no tener una alteración en la morfología de su caja torácica. Pacientes en condiciones graves, de acuerdo, pueden llegar a tener derrames pericárdicos. Este derrame pericárdico en una tomografía va a ser muchísimo más fácil de detectar, de acuerdo, y lo que nosotros vamos a observar, el hallazgo, es que tenemos una densidad líquida, de acuerdo, que va a rodear el corazón, de acuerdo, y va a estar
en el espacio pericardio. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que es líquido? Bueno, pues si nosotros medimos las unidades Fahrenheit, regularmente el líquido va a tener una densidad cercana al 0, del 0 al 20 más o menos, entonces es fácilmente que nosotros la podamos identificar. Aparte, este paciente tiene un derrame pleural, vean cómo existe un derrame pleural en el lado izquierdo y tiene una atelectasia por compresión. ¿De acuerdo? Vean cómo este parénquima o este campo pulmonar tiene una disminución de su expansión, si lo vemos con el control. ¿De acuerdo? Entonces, la densidad del líquido no solamente la vemos a nivel pericárdico, sino que también la vemos en el espacio pleural. Y probablemente el paciente tenga alguna alteración en estos tejidos, ¿de acuerdo? Acuérdense que hay condiciones inflamatorias que nos pueden condicionar esa acumulación de líquido a nivel pericárdico. Y en la representación de la radiografía, pues vamos a tener una silueta cardíaca sumamente crecida, ¿de acuerdo? Y aquí viene otro signo radiológico. Cuando nosotros tenemos esta morfología o esta disposición, ¿de acuerdo? Podemos decir que es el signo del matraz, ¿de acuerdo? Evidentemente por la semejanza que tiene con la morfología de la nota de peso. En pacientes pediátricos, el índice cardiotorácico se va a considerar normal, ¿de acuerdo? Está igual o menor al 65%, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos una adecuada radiografía en donde podamos evaluar con las condiciones técnicas que ya hemos mencionado el índice cardiotorácico, aquí no es del 50%, aquí es del 65%, ¿de acuerdo? Y es porque los pacientes pediátricos, ¿de acuerdo?, tienen esa relación diferente a pacientes adultos, ¿ok? En los pacientes pediátricos y adultos jóvenes, recordad que todavía tenemos parte del timo que va a estar en involución, ¿de acuerdo? Entonces, el componente tímico nos puede dar un ensanchamiento del mediastino superior, ¿de acuerdo? Y en pacientes pediátricos podemos tener este signo, que es el signo de la vela, es como si fuera una vela de un barco, ¿de acuerdo? Y está condicionado por ese tejido tímico, que entre más joven el paciente, más prominente va a ser ese tejido, ¿de acuerdo? Entonces, es otro signo radiológico que nosotros podemos identificar, sobre todo en pacientes pediátricos o en adultos jóvenes, el signo de ensanchamiento mediastinal secundario al tejido del timo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ahorita? Índice cardiotorácico yo creo que está sencillo, ¿de acuerdo? Es fácil de evaluar, recordar que hay condiciones técnicas que nos alteran y recordar los valores que se consideran normales, igual o menor en 50% en adultos y hasta 65% en pacientes pediátricos, ¿ok? Recordar las condiciones que nos pueden dar falsos positivos, obesidad, de acuerdo, alteraciones en la morfología de la caja torácica o ensanchamientos mediastinales por tejido tímico. ¿Okay? Vamos a ver lo de atelectasias. Aquí está un poquito más complejo, ¿de acuerdo? Pero creo que si entendimos bien lo de las fisuras y la anatomía pulmonar de la clase anterior, se nos va a facilitar bastante lo de las atelectasias. ¿Okay? ¿Qué es una atelectasia? ¿Okay? La atelectasia es como una pérdida de volumen de algún lóbulo o algún segmento de todo el pulmón, ¿de acuerdo? Que va a generar un aumento de la densidad. Si nosotros ya venimos hablando que cuando los pacientes no tienen una adecuada inspiración, la densidad propia, normal, del tejido pulmonar aumenta, pues imagínense si lo colapsamos, pues esa densidad va a ser mayor, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se imaginan que el pulmón, es el del lado derecho o del lado izquierdo, es como si fueran globos independientes, cada uno de sus lóbulos, ¿de acuerdo?, que pueden ser llenados de forma independiente, ¿de acuerdo? Vamos a tener ese movimiento de las fisuras, ¿de acuerdo? Y ese globo desinflado nos lo imaginamos o nos lo podemos imaginar como ese aumento de la densidad, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos algunos signos radiológicos directos que nos van a hablar de las atelectasias. Son dos: un aumento en la densidad del pulmón, que dependiendo de la estructura afectada puede ser segmentaria, puede ser lobar o puede ser de la totalidad del pulmón, y vamos a tener desplazamiento de las fisuras, ¿okay? Sobre todo cuando hay afectaciones de alguno de sus lóbulos, ¿okay? Entonces,
Estos son los dos signos directos que nosotros debemos de identificar, los dos hallados, para poder discernir si lo que estamos viendo es una atelectasia. Tenemos algunos signos indirectos, ¿de acuerdo? Que van a ser secundarios a ese aumento de la densidad y a ese desplazamiento de las estructuras, ¿ok? Principalmente, ¿qué estructuras se van a mover? Pues estructuras a nivel del mediastino, los cilios pulmonares, ¿de acuerdo? Y la columna de aire. Podemos tener desplazamientos de alguno de los diafragmas que está afectado. Si nosotros estamos hablando que la atelectasia es una disminución de la expansión pulmonar, ¿de acuerdo? Pues el diafragma va a tender a elevarse, ¿ok? Vamos a tener una aproximación de las costillas, evidentemente también por un efecto de descompresión de la caja torácica, y vamos a tener una hiperinsuflación compensatoria, ya sea de alguno de los lóbulos del mismo pulmón o incluso del pulmón contra la atelectasia. ¿Okay? Entonces, resumiendo, atelectasia es una pérdida de volumen. Entonces, esa pérdida de volumen nos va a dar un aumento de la densidad del parénquima pulmonar y nos va a desplazar estructuras. Las principales estructuras en un inicio que se van a mover van a ser las cisuras, pero también puede ser el diafragma y las estructuras del mediastino, ¿de acuerdo? Va a generar una descompresión de los espacios intercostales y el otro pulmón o el otro lóbulo adyacente va a intentar compensar esa falta de expansión y va a generar una hiperinsuflación, ¿ok? Dos radiografías en pacientes distintos, proyecciones postero anterior, lado derecho, lado izquierdo de este paciente, ¿de acuerdo? Vemos la silueta cardíaca, vemos el botón aórtico, cuerpos vertebrales, costillas, y si ustedes se ponen a ver con un poquito más de detalle, pues evidentemente lo que salta a primera vista es que hay un aumento de la densidad en el ápice del pulmón del lado derecho, ¿de acuerdo? Una de las cosas también que se me olvidaba comentarles para poder evaluar la radiografía es que vayan haciendo como que una vista en comparativo. Dividan su radiografía en el lado derecho, el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Y vayan comparando, ¿de acuerdo? Como si fueran imágenes en espejo. Entonces, evidentemente, pues aquí la radiolucidez normal del parénquima pulmonar en esta zona, pues está alterada y hay un aumento en la densidad, ¿de acuerdo? Y pareciera que está delimitada como si lo hubiera dibujado, ¿ok? Entonces, ahí tenemos los dos datos directos de una atelectasia. Tenemos un aumento de la densidad del parénquima pulmonar y tenemos un desplazamiento de la cisura. ¿Con qué cisura creen ustedes que corresponde esta línea? No hay cisura superior. Por la menor. Muy bien, es la cisura menor. La cisura mayor la necesitaríamos ver en una proyección lateral por su configuración, ¿de acuerdo? En una proyección postero-anterior sí podemos observar la cisura menor. Entonces, la cisura menor, si ustedes recuerdan, hace una división entre el lóbulo superior y el lóbulo medio del pulmón del lado derecho. Entonces, es una línea que regular o normalmente corre en esta dirección. Entonces, si nosotros tenemos un colapso, en este caso del lóbulo superior, la cisura va a tener un desplazamiento de su disposición normal transversal a querer ponerse vertical, ¿de acuerdo? Y es por eso que vemos esta delimitación. Esta es una atelectasia del lóbulo superior, ¿de acuerdo? Del pulmón del lado derecho. ¿Ok? ¿Se quedó claro más o menos cómo se comportó? En este otro paciente, ¿ok? Otra vez, lado derecho, lado izquierdo, ¿ok? Vamos comparando, como que algo no cuadra, como que esto se ve mucho más oscuro, más radiolúcido, esto está más radiopaco, hay un aumento de la densidad de este parénquima pulmonar, y a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es que como que la silueta gástrica está grandota, tiene mucho aire, y aparte, pues, de lo que hemos venido diciendo, que el diafragma del lado derecho regularmente está un poquito más alto que el izquierdo, y aquí como que está invertida esa relación. Entonces, volvemos a tener datos directos e indirectos de atelectasia. Un aumento de la densidad, ¿de acuerdo? Como dato directo, aquí no vemos una cisura propiamente como la veíamos en este lado. ¿Okay? Recordar que el pulmón del lado izquierdo únicamente tiene una cisura mayor. Y tenemos datos indirectos. ¿Cuáles son estos datos indirectos?
pegan la columna aérea, como va como que estirándose un poquito hacia de la línea media, un poquito hacia la izquierda, y tenemos esa elevación del epidiopracto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos otra vez datos que nos hablan de una probable atelectasia. Si recordamos en aquellas imágenes esquemáticas en donde veíamos la radiografía y en dónde correspondían o dónde se sumaban dónde correspondían los territorios de los lóbulos, acuérdense que en el lóbulo superior y el lóbulo inferior que prácticamente quedan proyectadas una sobre otra en una proyección póstero anterior en el emitor exterior izquierdo. Entonces por eso tenemos este aumento de la densidad completa. ¿Okay? Aquí no vemos cisuras menores porque evidentemente en el pulmón del lado izquierdo no hay cisuras menores. ¿Okay? Entonces podemos tener incluso esa hiperinsuflación compensatoria en donde vemos que el pulmón del lado derecho genera una intentativa, ¿de acuerdo?, de radiolucidez sobre el mediastino, y eso es porque está tratando de compensar esa pérdida de volumen en el pulmón contralateral. Vemos el desplazamiento discreto, no piensen que va a estar todo jalado, o sea, son estructuras que tienen su propio sostén a nivel del mediastino, pero al recordar que la caja torácica está como en un espacio de vacío, generamos esa retracción. ¿Okay? Los hemidiafragmas se van a movilizar y este paciente evidentemente va a tener síntomas. ¿Qué síntomas creen que pueda tener este paciente? Porque se le tomó esa radiografía. Si tiene un colapso, ¿de acuerdo? Pues tiene evidentemente. ¿Ande? Cuando nos presenten cuando nos lleguen a presentar otras imágenes, podríamos presentar la presentación y por ejemplo una imagen con consolidación. Con una neumonía, bueno, muy bien. Acuérdate que, bueno, vamos a ver más adelante, pero te puedo adelantar que en una neumonía, ¿de acuerdo?, no tienes una pérdida de volumen del pulmón. Lo que tienes es un reemplazo de aire por moco o proceso inflamatorio, ¿de acuerdo? Por líquidos inflamatorios, que puede ser pus o puede ser mucosidad. Entonces, no vas a tener tanto datos de colapso, ¿de acuerdo? Porque el parénquima pulmonar únicamente lo que hace es que reemplaza el aire o el proceso neumónico, reemplaza el aire por proceso inflamatorio, ¿de acuerdo? Y aparte vamos a tener otros datos como puede ser el broncograma aéreo, ¿de acuerdo? Entonces, eso te va a ayudar a discernir entre una patología y otra, ¿ok? Entonces, tenemos varios tipos de atelectasia, ¿de acuerdo? No, puede ser en el pulmón contralateral o puede ser en alguno de los lóbulos que no esté afectado el mismo pulmón, ¿de acuerdo? En esta imagen, la hipersuflación compensatoria, ¿de acuerdo? Si tenemos un colapso del lóbulo superior del lado izquierdo, pues es esta de aquí, esta indentación, ¿de acuerdo? El margen esperado de la radiolucidez correspondiente con el parénquima pulmonar viene acá, ¿de acuerdo? Si tú ves, aquí hay una transición y esto se indenta un poquito. Entonces, de esta imagen, acá pudiéramos tener a lo mejor una hiperesuflación también en la parte apical, en el pulmón de la izquierda. Entonces, de forma teórica tenemos varios tipos de atelectasia. Aquellas que son por algún proceso de obstrucción en el árbol bronquial, ¿de acuerdo?, que impida el adecuado flujo e intercambio de gases alveolar-alveolar, y aquellas atelectasias que consideramos que no son por obstrucción, ¿de acuerdo? Estas se pueden subdividir si son por procesos de cicatrización, en donde el parénquima pulmonar se va fibrosando, va perdiendo volumen, ¿de acuerdo? Por compresiones extrínsecas, ya sea por algún tumor de la pleura o por algún derrame, por ejemplo, en el espacio pleural, va a generar una compresión sobre el pulmón y esto va a impedir que tenga una adecuada expansión. O en aquellos pacientes, sobre todo aquellos postrados en cama, en donde su movilidad está limitada, podemos llegar a tener atelectasias no obstructivas subsegmentales. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos a qué se refiere eso de subsegmentales. ¿Okay? En aquellos pacientes en donde no puedan llegar a tener un
un adecuado esfuerzo inspiratorio por alguna condición médica, ya sea por dolor o porque tienen alguna restricción, en aquellos postrados en cama, ¿de acuerdo? Podemos llegar a tener pequeñas bandas laminares de atelectasia que no afectan la totalidad de algún segmento de un lóbulo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a ver nosotros? Como pequeñas líneas con aumento en la densidad, ¿de acuerdo? Regularmente estas líneas van a tener un sentido transversal en esta radiografía, PA o AP, ¿de acuerdo? Y son más frecuentes que aparezcan hacia las bases pulmonares, ¿de acuerdo? ¿Han escuchado que algunos pacientes posquirúrgicos los tienen con algo que se llama inspirómetro incisivo? Bueno, son unas bolitas que vienen adentro con un tubito y el paciente lo pone ahí que está soplándole. La intención es evitar que se formen este tipo de atelectasias, ¿de acuerdo? Generar un esfuerzo inspiratorio completo, ¿de acuerdo? Para que el paciente tenga una adecuada expansión, no tengamos estas atelectasias segmentarias, ¿de acuerdo? Y que no se vayan a sobreinfectar y luego el paciente tenga una neumonía intrahospitalaria en un estado postquirúrgico únicamente porque no pudo respirar adecuadamente, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen la sospecha de un paciente, otra vez, internado postquirúrgico, empieza a tener fiebre, empieza a tener alguna disnea y le tomamos una radiografía, pues a lo mejor lo que tenemos que ir a buscar es que no esté formando este tipo de atelectasias, ¿de acuerdo? Laminares o subsegmentarios, ¿no? Es un sub, o sea, una parte del segmento, ¿de acuerdo? Sin llegar a afectar todo el lóbulo. ¿Sí? Acuérdate la división: pulmón, lóbulo, segmento. Y esto es subsegmentario, ¿de acuerdo? Un cachito del segmento. ¿Ok? Otro tipo de atelectasia no obstructiva es por compresión, como les estaba mencionando ahorita. En aquellos pacientes donde tengamos algo que genera una compresión extrínseca sobre el parénquima pulmonar, puede llegar a colapsar alguno de los segmentos, ¿ok? En esta radiografía, este paciente tiene un hidroneumotórax, ¿de acuerdo? Y eso genera un volumen en el espacio pleural que comprime el parénquima pulmonar adyacente, generando que se colapse, ¿ok? Entonces, esta radiografía de tórax, proyección posterior, lado derecho, lado izquierdo del paciente, como la silueta cardíaca, estructuras óseas, ¿de acuerdo? Vemos cómo hay una pérdida de definición del margen cardíaco izquierdo y vemos una imagen lineal radio-opaca, ¿de acuerdo? Que podemos definir con una radiolucidez asociada, ¿ok? Nosotros vemos regularmente trama vascular del pulmón normal. Si ponemos atención en esta parte de aquí, no vemos esa trama, ¿de acuerdo? Y es porque este aire, esa radiolucidez, está condicionada por aire en el espacio pleural, ¿de acuerdo? Y se considera un hidroneumotórax porque tenemos un nivel hidroaéreo, ¿de acuerdo? Tenemos un borramiento del seno costodiafragmático normal en este lado, ¿de acuerdo? Que está condicionado por un aumento de la densidad con una línea transversal, que ese es el nivel, ¿de acuerdo? Entre lo que el componente líquido y el componente aéreo. Por eso se le denomina hidroneumotórax, ¿de acuerdo? Este tipo de pacientes, regularmente los hidroneumotórax van a aparecer en pacientes politraumatizados, ¿de acuerdo? Donde puede haber una fractura de costilla, ¿de acuerdo? Una perforación o una violación del espacio pleural. Tenemos aire, sangró, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el neumotórax y tenemos líquido, ¿ok? Estos pacientes regularmente le ponen una sonda pleural, ¿de acuerdo? Con un sistema de vacío para poder revertir esto, ¿de acuerdo? Pero este aumento de volumen genera esa compresión sobre el parénquima y lo colapsa. Entonces tenemos una atelectasia por compresión que nos genera otro signo radiológico que vamos a ver ahorita más adelante, que se llama signo de silueta. Si dos estructuras de las mismas densidades radiológicas están en contacto, vamos a perder el margen de definición entre ellas dos, ¿de acuerdo? Entonces, si es un pulmón que aumenta su densidad por estar colapsado, llegamos a la densidad similar que tenemos de la silueta cardíaca y los unimos, no vamos a saber cuál es cuál, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, esta radiografía tiene muchos hallazgos importantes, ¿de acuerdo?
sale. Haz de cuenta que recordar anatómicamente que el pulmón está rodeado por una capa pleural, ¿de acuerdo? El espacio pleural es el espacio que queda entre una pleura parietal y una pleura visceral. Es un espacio virtual. ¿Qué se refiere a eso de espacio virtual? Que no es un espacio que tú lo puedas observar, pero que si sabes que existe y lo puedes, es como si fueran dos hojas de papel film, de ese plástico, que están unidas, pero si tú las separas con cuidado, sabes que queda una cavidad en medio. Entonces, si tú por alguna razón llegas a tener aire o líquido en ese espacio, ¿de acuerdo? Pues ese espacio lo vas a poder tú distender. Entonces, lo que estás viendo aquí, la representación de esta línea es la pleura visceral, ¿de acuerdo? Que queda cercana al pulmón, y este aire y este líquido que te explicaba ahorita queda en ese espacio virtual en donde no debe de haber nada, ¿de acuerdo? No ves trama vascular del pulmón porque no corresponde a esa radiolucidez con el parénquima pulmonar, corresponde con aire que está dentro de la cavidad torácica pero fuera del parénquima pulmonar, ¿okay? Se considera un aire intratorácico extrapulmonar, ¿de acuerdo? En el espacio pleural. ¿Sí quedó claro más o menos? Un poquito complejo de a lo mejor imaginarte los espacios, pero imagínate que es un barril, y luego dentro de ese barril tienes un globo colapsado, un espacio colapsado, y luego posteriormente tienes un globo inflado. El globo colapsado corresponde con el espacio pleural, ¿de acuerdo? Y el globo inflado corresponde con el pulmón. Si tú comprimes, ¿de acuerdo?, el globo inflado, que es el pulmón, vas a tener una atelectasia, y si inflas el globo colapsado, es el espacio pleural. Entonces les decía que esta radiografía está interesante porque tienes varios signos, ¿de acuerdo? Tienes un signo de menisco, tienes un hemotórax, tienes un signo de silueta y tienes una atelectasia por compresión, ¿de acuerdo? Todos esos hallazgos los podemos... el signo del menisco, el signo del menisco es cuando tienes una opacidad, ¿de acuerdo?, que te borra el seno postdifragmático, ¿de acuerdo? Eso está dado por un derrame pleural. En este caso está asociado con un neumotórax, por eso esto se le conoce como un hidroneumotórax. ¿Okay? No, eso es la silueta. Silueta, signo de la silueta. ¿Sí? Muy bien. Otro tipo de atelectasia por cicatrización. ¿De acuerdo? En aquellos pacientes en donde tengan procesos o antecedentes de procesos neumónicos o de tuberculosis, podemos llegar a tener fibrosis. Acuérdense que todo el proceso inflamatorio crónico en el cuerpo genera una cicatriz. ¿De acuerdo? Y lo mismo sucede en el pulmón. Si ese pulmón, si ese parénquima, si ese intersticio pulmonar se va engrosando, va perdiendo elasticidad y no va a poder expandirse. Y vamos a llegar a tener una atelectasia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Este paciente con tuberculosis a nivel parailiar, ¿de acuerdo? Vean cómo todo ese aumento en la densidad del parénquima genera esas líneas hiperdensas con elevación del diafragma, retracción de estructuras mediastinales. Miren cómo jala incluso el bronquio principal del lado izquierdo. ¿Se acuerdan de la angulación normal? Pues esta angulación de la carina está alterada y es por esa retracción, esa cicatrización del parénquima pulmonar que va jalando las estructuras. ¿Okay? En este otro paciente, de igual forma, tenemos hacia las bases pulmonares ese aumento de la densidad, vemos como los septos interlobulares están gruesos y es por fibrosis, ¿de acuerdo? Entonces es otro tipo de atelectasias que podemos llegar. Sí, exactamente. ¿Dónde harías el signo de la silueta? ¿En qué estructura la verías aquí? Con la silueta cardíaca, ¿de acuerdo? Específicamente con el borde cardíaco izquierdo, específicamente con la zona que corresponde a la arteria pulmonar y a la aurícula del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Alcanzas a ver el botón aórtico, pierdes definición, haces un signo de silueta y alcanzas a ver algo del ápex cardíaco, ¿de acuerdo? Pero en esa zona, donde está la ventana aórtico pulmonar a nivel iliac, el hilio pulmonar pues está perdido y tienes un signo de silueta. ¿Okay? ¿Dudas hasta ahorita? Ahorita es cuando. ¿No? Entonces,
Otro tipo de atelectasias van a ser las obstructivas. Esto es fácil de entender, ¿de acuerdo? Si nosotros comprendemos que el aire tiene que llegar al alveolo por un bronquio, ¿de acuerdo? Por un árbol bronquial, sin alguno de esa sistema de conducción aéreo se obstruye, pues evidentemente vamos a tener un colapso de algún segmento o de algún lóbulo, dependiendo de dónde esté la afectación. Si te vas a un bronquio segmentario, pues vas a tener una atelectasia segmentaria. Si te vas a un bronquio principal de algún lóbulo, pues vas a tener una atelectasia lobular. Si te vas a la bifurcación de la carina, pues vas a tener un colapso, una atelectasia de todo el pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de dónde esté la obstrucción, que la esté condicionando, pues es la atelectasia que vayamos a tener, ¿de acuerdo? En este ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos un escanograma, esta no es una radiografía, es un escanograma, es como que la parte inicial de la adquisición de una tomografía. Nos arroja esta imagen y esta imagen es donde nosotros planeamos decirle a la máquina, quiero que hagas un corte desde aquí hasta acá, ¿de acuerdo? Y luego posteriormente nos da la adquisición en axial de esa imagen, ¿de acuerdo? Pero en este escanograma, que se comporta como una radiografía porque está hecha a base de rayos X, ¿de acuerdo? Vemos esa atelectasia del lóbulo superior del lado derecho, ¿de acuerdo? Y esa atelectasia pues se ve muy bien definida por el desplazamiento de la cisura, ¿de acuerdo? Y tiene una configuración que se le ha llamado históricamente como la S de Golden, ¿de acuerdo? Y la S de Golden se refiere a que existe una obstrucción en el bronquio para el lóbulo superior, ¿de acuerdo? Que nos va a generar esa atelectasia global, ¿de acuerdo? Y en el estudio tomográfico, en el reporte de tomografía con ventana de mediastino, vean cómo el parénquima prácticamente no se ve, pero nos realza el aire que está en la tráquea, la bifurcación de la carina, vemos cómo hay una obstrucción. Aquí se trunca, ¿de acuerdo? Esa radiolucidez o esa densidad de aire que nosotros esperamos ver en el tubo bronquial, ¿de acuerdo? Y esto es un tumor. Es un tumor endobronquial que nos condiciona esa atelectasia por compresión. Y cuando nosotros tenemos esa disposición, se le conoce como S de Golden. Es como una S invertida, más o menos se los explico. Del bronquio principal o del bronquio para el lóbulo superior derecho. Esto no sería más en el superior, ya que pues normalmente se atascan más cosas cuando se... Sí, pero acuérdate que esto es un tumor. Sí, pero... Si fuera un cuerpo extraño, sí, pues se va para abajo. ¿De acuerdo? Por la... Pero eso ya no es de golpe. No, ya no. Ya no porque, o a menos que por azares de suerte cayera en el bronquio superior. Entonces es como una S invertida, o sea, no tiene nada sentido que sea una S, ¿de acuerdo? Pero ahí está. ¿Ese de qué se llama? S de Golden. Golden como apellido, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se haga, o qué segmento del pulmón se colapse, es ¿cómo se llama? El desplazamiento de las cisuras, ¿ok? Estas son representaciones como vistas antero-posteriores del pulmón del lado derecho, del lado izquierdo, y una vista lateral únicamente del pulmón del lado derecho, ¿ok? Tenemos la cisura menor y la cisura mayor, acuérdense que la vemos mejor en una proyección lateral, ¿ok? Si tenemos un colapso del lóbulo superior del pulmón derecho, esta cisura, que tiene una disposición horizontal en una proyección AP o PA, ¿de acuerdo? Va a tener una elevación, un desplazamiento cefálico, ¿de acuerdo? Y en la proyección lateral va a tener igual un desplazamiento cefálico, pero también vamos a poder observar cómo la parte de la cisura mayor que corresponde a la delimitación del lóbulo superior también se va a desplazar y el desplazamiento va a ser anterior, ¿de acuerdo? Otra vez, pulmón derecho, pulmón izquierdo, ¿de acuerdo? Este diagrama corresponde a la vista lateral únicamente del pulmón derecho, ¿ok? En el pulmón derecho tenemos la cisura menor y la cisura mayor. Cisura mayor, menor, cisura mayor, ¿ok?
si nuestro lóbulo superior se colapsa, tenemos un ascenso de la cisura menor. Hacia arriba. Exacto, acefálico. ¿Ok? Y nuestra cisura mayor, el segmento que corresponde, de acuerdo a la delimitación del lóbulo superior, se va a desplazar anteriormente. ¿Ok? En una proyección AP, pues únicamente vamos a ver la cisura mayor, que va a estar afectada y se va a desplazar igual acefálico. ¿Ok? Si tenemos una atelectasia del lóbulo medio, ¿de acuerdo? Pues ahora la cisura menor se va a desplazar caudalmente, ¿de acuerdo? Y la cisura mayor, que corresponde a la delimitación de ese lóbulo medio, pues va a tener un desplazamiento hacia anterior y cefálico, ¿ok? Hacia adelante. El lóbulo inferior, si se llega a colapsar, pues principalmente en una proyección antero-posterior o PA, no vamos a ver ninguna alteración más que el aumento de la densidad, pero no vamos a tener visualización franca de la cisura. En una proyección lateral, ahí sí. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Que la cisura mayor va a tener un desplazamiento hacia posterior. ¿Por qué? Porque esta parte del pulmón es la que se me está ponchando. ¿Ok? Entonces, si se poncha arriba, se mueven las cisuras y se hace como un acordeón. Y ese acordeón está dado por la cisura mayor y la cisura menor que se van juntando. ¿Ok? Tenemos el lóbulo medio, pues evidentemente las dos cisuras que quedan delimitando ese segmento o ese lóbulo del pulmón, pues igual también se van juntando. ¿Ok? Y si lo tenemos hacia el lóbulo inferior, vamos a tener el aumento en la opacidad en una proyección PA, y en la proyección lateral es donde mejor vamos a ver ese desplazamiento de cisuras. Eso con respecto al pulmón del lado derecho. Al pulmón del lado izquierdo pues es más sencillo. Nada más tenemos una cisura. Entonces, si se nos colapsa el lóbulo superior, pues la cisura de su disposición original o normal la vamos a tener un desplazamiento hacia anterior. Y si es el lóbulo inferior, pues a posterior. O sea, de que cuando el lóbulo se colapsa, la falta de... Exacto, exacto. Así de sencillo. ¿Ok? Ese es el lóbulo superior. Entonces, lóbulo superior, otra vez, por tercera vez. Aumento la densidad, la cisura se desplaza hacia arriba, ¿de acuerdo? Cefálico. En una proyección en AP o PA. Ven como tiene un pico aquí en una casa de campaña en el diafragma en este paciente, ¿de acuerdo? Por toda la retracción, es un dato indirecto. Y el mediastino también se mueve para acá, ¿de acuerdo? Datos directos, aumento la densidad, desplazamiento de cisuras. Datos indirectos, desplazamiento de estructuras, ¿de acuerdo? Mediastinales, el hemidiafragma y peninsuflación, ¿de acuerdo? Entonces, colapso del lóbulo superior del lado derecho, la cisura se mueve, ¿de acuerdo? Porque ponchaste esa parte del pulmón y es la pared que lo está dando, entonces se va moviendo, ¿ok? En la lateral del tórax, ¿ven más o menos el hallazgo? Imagínenselo. Ya lo entendieron, ya lo vieron en el esquema. ¿Cómo se comporta? ¿Lo ven más o menos? ¿Ya? ¿Ya lo vieron? La cisura mayor, acuérdense que corre en sentido diagonal, ¿de acuerdo? De posterior a anterior en una trayectoria de cefálico a caudal, ¿de acuerdo? Debe ser una línea así pasa, ¿de acuerdo? Si se te colapsa el lóbulo superior, pues ya dijimos que se va a mover la cisura mayor hacia adelante, ¿de acuerdo? Entonces, exacto, adelante y arriba. Entonces, esta imagen que ves ahí, esa línea, pues corresponde con la cisura, ¿de acuerdo? Y hay un aumento de la densidad de un espacio, ¿de acuerdo? El espacio retroesternal, que acuérdense que habíamos visto que iba a ser siempre radiolucidez, ¿de acuerdo? Entre el corazón y el esternón tenemos que tener esa radiolucidez. Aquí está aumentada la densidad, y si nosotros vemos estas dos proyecciones, pues ya sabemos que es un colapso o una atelectasia del lóbulo superior del lado derecho. ¿Okay? ¿Visto otra vez ejemplificable a ese de Bolden? ¿De acuerdo?
Una masa en el hilio pulmonar que condiciona una atelectasia por una obstrucción del bronquio para el lóbulo superior, ¿de acuerdo? El mismo desplazamiento de la cisura. Tenemos una bola en el hilio, ¿de acuerdo? Un aumento de la densidad que nos condiciona una atelectasia del lóbulo superior y vemos el margen de la cisura desplazada y junto con la lesión tumoral nos hace esa S igual, ¿ok? Esa S invertida. Vean el ejemplo. Traten de imaginárselo, identifiquen las cisuras. Esfuercen su vista. Datos, vamos primero por la PA. Datos directos, pues tienes un aumento de la densidad, ¿de acuerdo? Un aumento de la densidad que hasta te hace una silueta, un signo de silueta con el margen cardíaco derecho. Tienes datos indirectos. Vean esta pirámide de Teotihuacán, del hemidiafragma, ¿ok? Y luego te vas a la proyección lateral y luego la cisura mayor que debe de correr en esta dirección, pues ahí como que ahí la ves, ¿de acuerdo? Perdóname, esta de atrás. Y la cisura menor que debe de correr en esta dirección está totalmente desplazada hacia el inferior, ¿de acuerdo? Las dos cisuras se están juntando. Es el lóbulo medio el que está afectado. ¿Okay? LM es lóbulo medio. No, está bien. Desplazamiento posterior de la cisura menor y el desplazamiento antero superior de la mayor. ¿De acuerdo? Las dos se juntan. ¿De acuerdo? Y es porque ese segmento del pulmón, ese lóbulo del pulmón está afectado. ¿Vale? Acuérdate que en la generación de rayos X, lo que te permite definir una estructura son las densidades. ¿De acuerdo? ¿Por qué en un pulmón normal no ves las cisuras? Porque está lleno de aire, ¿de acuerdo? Y todo el pulmón normal se comporta igual, ¿de acuerdo? Entonces la cisura nada más es un repliegue de la pleura. Entonces es una línea bien chiquita que si no incide directamente en las de rayos X en cierto ángulo no la vas a ver nunca, ¿de acuerdo? En una radiografía. Pero al tener una atelectasia, lo que genera es un aumento de la densidad del parénquima pulmonar que está afectado, ¿de acuerdo? Y el resto del pulmón es normal. Entonces, si tú tienes una diferencia de densidades entre lo que está afectado y lo que no, es que lo puedes ver, ¿de acuerdo? Aquí no estamos viendo propiamente la cisura, vemos el desplazamiento de la misma porque sabemos que existe, ¿de acuerdo? Lo que vemos es el aumento de la densidad del parénquima que está colapsado. ¿Sí me explico? Y está delimitado por la cisura y por eso podemos ver esa línea nítida que hace la diferenciación entre lo que está aumentado la densidad, pulmón colapsado, versus el pulmón sano que está decente. ¿Sí me explico? Más o menos. Entonces, lo que tú estás viendo es la delimitación de un pulmón con aumento de la densidad versus un pulmón normal, ¿de acuerdo? Ese contraste, ¿de acuerdo?, de aire y no aire es lo que te permite ver en la radiografía. ¿Y qué son esas dos cualidades que van verticales? Líneas, no son líneas. No. ¿Cuáles? Las que van literal hacia la cabeza. Van dos corriendo. Este de acá. Acuérdate, ¿quién sabe? ¿Ya lo vimos? El mediastino, ¿qué son? Esta que es la columna de aire, pero esta es la tráquea. Es la pared anterior y la pared posterior. ¿Ok? Y atrás, si ves otra similar, que aquí no la alcanzo a ver muy bien, pero si va, es el esófago, exacto. Tiene ahí, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Bueno, seguimos. Seguimos.